sarcomérica, que es la hipertrofia que siempre hemos escuchado hablar, la cual nos dice que son bajas repeticiones con pesos elevados. Realmente no es que se busque hacer repeticiones pequeñas, lo que pasa es que el peso y la carga nos obliga a hacer repeticiones pequeñas. Existen unos rangos entre 3 a 12 repeticiones para lograr esa ruptura de fibras musculares. Y hay varias variables que les quiero mostrar en la práctica. Uno es el tiempo bajo tensión. La idea es que mientras hacemos nuestra serie superemos los 45 segundos. Si no, estaríamos por fuera del tiempo bajo tensión para lograr hipertrofia. Quiere decir que si yo hago mis repeticiones, por ejemplo, de bíceps muy rápidas y termino a los 30 segundos, no estoy haciendo absolutamente nada relacionado con hipertrofia sarcomérica. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Yo para bíceps voy a utilizar 20 kilos para mostrarles lo siguiente. Con 20 kilos intentar hacer bíceps, puedo hacerlo, sin embargo la forma no es y la técnica no es la mejor. Me implica balanceo, inestabilidad. Entonces yo podría trabajar con esto, pero no estaría llevando a cabo los siguientes variables. Por ejemplo, la fase concéntrica, que es la fase que yo debo subir, ¿vale? La fase isométrica, que es en la que yo hago una contracción y dejo quieto el músculo bajo tensión. Y la última fase, que es la excéntrica, en la que yo bajo, que es la fase donde más existe la ruptura de fibra muscular, que es la negativa, que se llama negativa. En el caso de una sentadilla también encontramos fase concéntrica y excéntrica, exactamente lo mismo. Entonces, voy buscando mi peso. Por ejemplo, acá tengo 15 kilos. Esos 15 kilos, si yo los manejo bien, me va a permitir hacer las 10 repeticiones teniendo en cuenta lo que les estoy mencionando. Entonces, por ejemplo, fase concéntrica, lo voy a subir, ojo con esto, lo voy a subir en 3 segundos, de 2 a 3 segundos. Vamos, 1, 2, 3. Hago una isometría entre 1 y 2 segundos y bajo en 3 a 4. Listo. Ahí estaría cumpliendo con esas variables. Lo voy a hacer con las 2 de 10 para poder explicar mejor el ejemplo. Entonces, de 10 kilos, acá es donde la teoría de la carga y el peso no es tan importante, sino la tensión mecánica, el tiempo bajo tensión del músculo. Ojo con esto acá, arriba. Entonces voy subiendo despacio. 1, 2, 3. Isométrico, 1, 2, bajo. 4, 3, 2, 1. Subo, 1, 2, 3, isométrico de 2 segundos y bajo, 4, 3, 2, 1. Acá, 1, 2, 3, isométrico, 1, 2, bajo, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, isométrico, 1, 2, bajo, 4, 3, 2, 1. De esa manera estoy cumpliendo con el tempo, que es ese ritmo y esa velocidad con que yo hago la ejecución del ejercicio. Tengo en cuenta la fase concéntrica, que es la fase inicial, el isométrico y el excéntrico. Con esas variables se puede jugar y se puede lograr la hipertrofia sarcomérica, que quiere decir que se rompe la fibra muscular. Existe otro tipo de hipertrofia, un camino para la hipertrofia, que es la tensión, el estrés metabólico, perdón, que lo vamos a tocar en otro video, pero nos centramos en este. Vuelvo y repito, sin hablar de nutrición, sin hablar como tal de descanso, otras variables que cambiarían de semana a semana en el entrenamiento. Esta es una forma práctica de explicarles las variables que intervienen en la hipertrofia bajo tensión mecánica. Entonces recuerden, vamos a resumir el video en el tempo, la fase concéntrica, isométrica, fase excéntrica y todo eso bajo el tiempo de tensión del músculo. Eso es todo. Les habló César Gordillo de Raging.club. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Raging.club.